Hoy domingo 26 de enero del año 2025, día del natalicio del patricio Juan Pablo Duarte, creador de nuestra nacionalidad y fundador del Estado Dominicano. Hoy nos acompañará el profesor, el historiador Félix Méndez, quien eh, tocará el tema de la figura del patricio Juan Pablo Duarte desde los momentos en que viene al mundo, en ese periodo que va después de la reconquista en adelante. Pero antes vamos a recordarle que este programa se origina aquí en los 1150M de la inconfundible Onda Musical y que también pueden vernos a través de la internet ondamusical.net y por Noticias 1150 en sus redes sociales. Noticias 1150 siempre en letra. Y también a través de mi cuenta de Facebook. Por ahí pueden vernos. El Nacional de hoy trae como titular principal: culpables Pantera pagarían multa por 15 mil millones de pesos. Al ocuparse 9.8 toneladas de coca, se dijo que ese es el valor de la carga. Lo 50.88 establece culpables deben pagar al menos esa cifra y hasta 30 años de cárcel. Inauguran 3 escuelas, un hospital y una cancha, eso es en San Francisco de Macorís. Pide sustituir personal presidio El Pinito en La Vega. Eso lo pide Defensa Pública. Presidenciables 3 partidos se adelantan para comicios 2028. Figuran 6 del oficialismo, 3 del PLD y Leonel Fernández, que no tiene competidor dentro de su fuerza del pueblo. Eso es lo que trae el Nacional en su primera plana. Tenemos acá, brevemente, antes de entrar con el personal, con nuestro invitado, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, comenzó con su festival de órdenes ejecutivas, lo que acá llamamos decreto, y no se hizo esperar con las deportaciones que afectan a todas aquellas personas que residen o han estado residiendo en los Estados Unidos de manera irregular, entiéndase indocumentados, que entraron ahí por vía fraudulenta, a través de machetes, volando la frontera por la vuelta, en fin, esa gente ya lo están repatriando y autorizó las deportaciones inmediatas. Las deportaciones inmediatas, eso es que no tiene que obedecer a ninguna audiencia de nada. Eso es, ahora los dominicanos han exportado hacia los Estados Unidos la camiona. Ahora la camiona también está funcionando en los Estados Unidos. Eh, eh, Marco Rubio, ya secretario de Estado de los Estados Unidos, hará su primera gira internacional que visitará 5 países de aquí, de la zona del Caribe y Centroamérica: República Dominicana, Panamá, Costa Rica, Honduras, Guatemala y nosotros. Ya veremos qué lo trae a esa gira, porque siempre hay que tomar en cuenta lo que José Martí decía, que en política está lo que se ve y lo que no se ve. Una cosa es lo que dicen públicamente y otra cosa es lo que vienen a tratarle a los jefes de Estado de cada una de esas naciones, cada uno de esos países. También un juez federal de un distrito federal bloqueó la orden ejecutiva del presidente Trump, por la cual busca eliminar la enmienda aquella que trata sobre que todo ciudadano nacido en los Estados Unidos, en territorio norteamericano, es norteamericano. Esa es la enmienda 14, eso data de muchísimos tiempos, eso es de los inicios del país como Estado, la enmienda 14. Eso tiene problemas, ya el juez se la bloqueó, porque eso es constitucional y a través de una orden ejecutiva o lo que llamamos acá un decreto no puede eliminar eso. Y eso incluso es problemático porque después que se comience el proceso
eso también tiene que contar con la aprobación de un porcentaje de los estados. O sea, eso no le sería tan fácil que eso prospere, aún sometiéndolo por la vía que la ley establece, para derogar eso vía constitución y modificar eso. También tenemos acá en la visita del presidente de Colombia hacia Haití, ha salido ahí a relucir está tratando el problema ese de que las drogas salen de Colombia, van a Haití, de Haití para allá, mi territorio norteamericano. Habría que ver si realmente lo que llevó al presidente de Colombia, Gustavo Petrus, a Haití fuera esos. Pero eso es lo que se ha dicho y eso es lo que hay que creer por lo pronto. Bien, vamos de inmediato a conversar con el invitado de hoy, el profesor historiador Félix Méndez. Buenos días, profesor. Buenos días, amigo Candelario. Buenos días a los amables Radio Escucha. Debo, antes de iniciar este diálogo, darle la gracia por darme la oportunidad de poder venir acá y conversar, dialogar sobre un tema de tanta importancia como es el natalicio y el papel que desempeñó el padre de la patria en beneficio de la construcción de nuestra sociedad, de nuestra nacionalidad, de la nación dominicana. Así que estamos a sus órdenes. Muchas gracias a ti, el placer, el honor es nuestro que haya aceptado estar acá con nosotros y que pueda hacer partícipe a los oyentes, a los amables oyentes, de los conocimientos, porque una de las cosas, de las razones de este espacio es precisamente ayudar en el conocimiento al pueblo dominicano. Bien, profesor, el patricio Juan Pablo Duarte hoy cumple 212 años de haber venido al mundo. Eso fue en 1813. Primero, un esbozo acerca de las condiciones socioeconómicas de la época en que nace el patricio Juan Pablo Duarte, hasta que realiza ese viaje a Europa, de donde luego retorna ya con sus inquietudes fortalecidas y se decide por la formación de la Trinitaria. El contexto socioeconómico de la época, ese periodo que también es conocido como España boba, que a él le corresponde vivir sus primeros años, viene el intento de independencia llamada efímera y luego la entrada de los haitianos que dominarían el país por 22 años, el contexto socioeconómico en que aparece Juan Pablo Duarte. Muy bien, es sumamente importante situarse, entender el contexto social, económico, político y cultural de una época, y una época en que, en este caso, en que nació y que creció como joven, se desarrolló Juan Pablo Duarte y otros jóvenes que le acompañaron y que también jugaron un papel importante. Hay que saber que entre 1804 y 1808 aquí hubo ocupación francesa y que luego en 1808 se dio la guerra de reconquista, la llamada guerra de reconquista de los llamados dominicos españoles contra los franceses que fueron derrotados. Entonces, bueno, llegamos a un proceso en un momento en que de nuevo se volvió a España, pero además España dejó la parte este de la isla, la parte nuestra la dejó abandonada. Entonces fue un periodo de mucha depresión, de mucha crisis económica, de abandono, de pobreza, de miseria, y en ese contexto nació Juan Pablo Duarte. Se dependía en ese periodo de una ayuda que enviaban. Entonces, Duarte nació en 1813 y bueno, ya en los años 30, ya Duarte era un joven. Entonces, en ese proceso
ya del 30 en adelante, hay que ver que ya aquí estaba la ocupación haitiana. Es decir, que en 1822, 9 de febrero del 22, llegaron los haitianos, llegó Boyer, y nada, hay que ver también cómo cambió, cuáles modificaciones se dieron en la situación económico-social. Hay que decirlo que de alguna manera Boyer tomó una serie de medidas que la historiografía, los historiadores la consideran de corte revolucionario, porque, por ejemplo, abolió la esclavitud, repartió tierra, hizo una especie de reforma agraria, promovió la producción agrícola, es decir, estamos hablando propiamente de la parte positiva. Sí, sí. Quizás no tenemos tiempo de hablar ampliamente de otras que no fueron tan positivas. Entonces, si la economía se dinamiza, si la economía de alguna manera se desarrolla, si hubo plantaciones de tabaco, entonces si hubo actividad en el corte de madera, entonces se fue gestando el desarrollo de una economía mercantil simple o precapitalista. Y entonces cuando hay progreso económico y social, también aparecen las nuevas ideas, porque el hombre va reflejando lo que se llama el espíritu de la época. Entonces ahí en ese contexto que llegan las ideas ya en los años, diríamos a principios del 30, de Juan Pablo Duarte y de otros que también trinitarios que al final le acompañaron. Entonces hay que ver también el origen de Duarte, el contexto social, familiar. Duarte formaba parte de una pequeña burguesía acomodada, es decir, su padre era comerciante, y todo eso también le favoreció, le ayudó, le permitió viajar, le permitió estudiar o que lo instruyeran, le permitió tener acceso a determinada literatura. Al viajar también se pudo poner en contacto con los movimientos, diríamos, intelectuales, científicos que se daban en la época, como fue el liberalismo y el romanticismo. Las corrientes políticas que se entendían más avanzadas. Sí, eran las corrientes políticas incluso más avanzadas de la época. Entonces Duarte, por ejemplo, ir a Estados Unidos, donde ya la parte norte se había desarrollado, había hecho una especie de revolución industrial, haber ido a España, a Barcelona, haber ido a Alemania, a Habsburgo. Hay que saber el impacto, la posibilidad que tiene una persona cuando viaja de ponerse en contacto con la corriente política, ideológica más avanzada, pero también con la cultura, con la literatura. Es decir, Duarte entraba a tener, diríamos, diversas fuentes de impacto científico-cultural. Profesor, pero ¿qué nos dice a nosotros, a los oyentes, a mí, a los oyentes, sobre opiniones que dan algunos historiadores, entre ellos Orlando Hinoa, que tiene una biografía que está calificada como una de las más completas acerca de Duarte, de que en cierta medida cuestionan el viaje de Duarte a Europa, por cuanto dicen que no se ha hablado nunca de en qué centro de estudio se preparó, que quiénes fueron sus profesores, en fin? Bueno, está comprobado por el consenso de los historiadores, por la historiografía dominicana, de que Duarte realmente viajó, de que Duarte anduvo por diversos países. Se ha puesto en duda el hecho de que fuese a estudiar. Bueno, no deja de ser importante también que hayan voces disidentes, ciertamente que no hay datos, que no hay evidencia de que materiales. obtuvo, sí, exacto, que obtuvo títulos, aunque hay que saber también que, no sé, hay la versión de que en un momento se quemaron documentos de Duarte, incluso buscando protegerlo por una persona de mucha confianza cercana a Duarte, pero en realidad no siempre que se estudia se obtienen títulos. A veces la gente hace estudios y hasta no lo
culmina y muchas veces los títulos no se emiten. Pero los conocimientos le quedan. Exacto, pero lo importante es ver los resultados de Duarte, la obra de Duarte, la trascendencia de Duarte como patricio en pos de legarnos, ¿no? ¿Verdad? Una república libre, independiente y soberana. Pero con relación al ambiente socioeconómico, sabemos que la Trinitaria fue fundada en 1838, que fue por 9 personas, y hubo un compromiso ahí. Eh, Hay también historiadores que hablan de si fueron realmente eso. José María Serra tiene un opúsculo, Félix del Monte escribió sobre eso y hay correspondencia. Y a veces no se ponen de acuerdo quiénes realmente formaron la Trinitaria. Si eran esos, porque eh, eh, era una sociedad todavía con muchas limitaciones, con muchas precariedades, que si en esas reuniones se llevaba un acta, que si se podía guardar, que si había espacio para archivarlo y que esos documentos quedaran y que hoy reflejaran la verdad de lo que pasó ahí. A veces, Bueno, la Trinitaria, la formación de la Trinitaria, que para asunto educativo hay que decir que se fundó el 16 de julio de 1838 en la antigua calle Los Arquillos, en casa de doña Josefa Vélez, alias doña Chepita, frente a la iglesia del Carmen. Bueno, hubo antecedentes, previo, incluso reuniones, presidida por Duarte, sobre grupos incluso de más de 8 o 10, en algún momento. Es decir, que al final concluyeron a ese lugar. La historiografía habla de incluso de dos reuniones, una en la mañana y otra en la tarde. El mismo gran historiador Roberto Casara deja entrever que fueron 2 reuniones de acuerdo a sus investigaciones y que, avalado por las opiniones incluso de algunos que tuvieron en esa época y opiniones que dieron, hubo un grupo que estuvo en la mañana y otro grupo en la tarde. Pero bueno, no nos vamos a meter en esas disquisiciones, aunque la historia y la ciencia se nutre de las dudas, y en la medida en que esas dudas se van despejando, se va enriqueciendo la ciencia. Pero al fin, lo que debemos entender es la importancia que tuvo el hecho de que se fundara ese instrumento político que sirvió, diríamos, como medio para promover, para impulsar el gran proyecto político que tenía que ver con la separación y luego con el proceso de independencia nacional, que son 2 momentos, ¿verdad? Una cosa es separación y otra cosa es independencia. Entonces Duarte tuvo la grandeza, tuvo la gran visión de nuclear ese grupo, y ahí también incluso se trazó prácticamente el programa que fue ese juramento trinitario, ¿verdad? Que establecía los propósitos, que establecía los objetivos que se proponían y se hacía el compromiso de luchar para crear esas condiciones para luego entonces proclamar la República Dominicana como luego se hizo. que el propósito original, o sea, el propósito, lo primero era la separación. O sea, que eso quiere decir la expulsión de los haitianos para entonces que se fundara un nuevo Estado con todas las características de los existentes en términos legal, político, jurídico, en fin, cultural, que iba a ser la República Dominicana. Estoy plenamente de acuerdo con eso y en ese aspecto soy un defensor a ultranza de Duarte porque es la quien corresponde todos los méritos por haber sido el hombre de la idea y no solamente que la mantiene en él, sino que decide hablar con la juventud de la época para formar ese instrumento que hoy día es reconocido como la primera agrupación política, o sea, la primera agrupación formada por dominicanos
con fines políticos. La visión de Duarte. Así es, el primer partido político que conoce la historia dominicana, aunque hubo antecedentes o intentos, ideas de construir un partido político, como fue el caso de López de Medrano, López de pero en Medrano. realidad no se concretó propiamente. Ya sí se puede decir que la Trinitaria fue el partido de la gente que propugnaba por un proyecto de independencia nacional. Luego se habla de otro partido, Partido de los Conservadores. Conservador, e incluso conservador aquí, se hablan de otro partido liberal en Haití, que eran la gente del Movimiento de la Reforma, pero ya esa otra parte. Entonces, nada, así marchó todo. Duarte, en un momento de persecución, tuvo que prácticamente autoexiliarse, e incluso para protegerse, pero Duarte permanentemente estuvo muy pendiente, muy de cerca, diríamos, emocionalmente, con lo que era el proceso de independencia. Entonces, él incluso él dejó, diríamos, en manos de Francisco de Rosario Sánchez el proyecto político para que diese continuidad y se fueran creando todas las condiciones para luego llegar al momento culminante de la Puerta del Conde, es decir, al trabucazo de Mella, a la proclama de la independencia y a lo que va a ser, como ya hemos dicho, la separación, es decir, de lo que va a ser la parte dominicana de Haití. Entonces, hay que saber que se crearon todas las condiciones, se dieron otros momentos importantes, como fue el hecho de que los trinitarios eran un grupo débil, incipiente, en una sociedad, diríamos, atrasada, rural. Bueno, no era una sociedad industrializada, no era una sociedad, no habían medios de ¿verdad?, comunicación con un estables. desarrollo urbanístico, y así también era la clase. Entonces, la llamada pequeña burguesía, incluso capitalina, que comandó, dirigía a Duarte, eran también grupos incipientes, lo que conllevaron a que tuviesen que incluso aliarse, conversar, diríamos, llegar a acuerdos con otros representantes de la clase conservadora, de los sectores conservadores, como fue el caso de Pedro y Ramón Santana. Ahí. Por ejemplo, cuando ya estando Duarte en su autoexilio, a Francisco del Rosario Sánchez se le atribuye ser un poco sectario, no veía con buenos ojos la alianza con los conservadores, y se le atribuye a Ramón Mella ser la persona que en conversaciones con Sánchez lo convence de la necesidad de la alianza con los conservadores. Así fue, pero además luego en mismo Mella y también Sánchez tuvieron que sentarse, comunicarse, conversar. Incluso las relaciones primarias eran más cercanas con Ramón Santana, pero el que tenía las condiciones militares, es decir, el perfil militar, digamos, un tanto más definido, era Santana. Entonces, Ramón Santana incluso le dio paso a que fuera su hermano que comandara la alianza. Entonces, así se fueron creando todas las condiciones. Otro momento importante fue el llamado manifiesto del 16 de enero de 1844. Ese manifiesto que, a pesar de que José Gabriel García
y otros historiadores, los hermanos Lluveres, dice Casá que gente muy seria, Los García Lluveres, hijos de José Gabriel García. García Lluveres y el mismo José Gabriel García, dice Roberto Casán, debo de darle su crédito y mencionar que lo hicieron con las mejores intenciones, pero que dada la limitación de la época, por ejemplo en el caso de García, no obtuvo en ese momento la documentación, las evidencias necesarias para hacerse otro juicio. Y eso lo llevó incluso a entender o a darle el crédito en ese manifiesto a Tomás Bobadilla. Pero dice Casá que realmente el que fue ideólogo de ese manifiesto y el redactor principal fue Francisco de Rosario Sánchez, que Bobadilla ciertamente lo que hizo fue corregir la redacción y agregarle algunas ideas. Por ejemplo, actuaría ahí como un corrector de estilo. Exacto, porque Bobadilla era un cuadro, diríamos, incluso con mucha experiencia, era una especie de intelectual, un profesional, mucha de reconocimiento, tenía experiencia burocrática en el gobierno haitiano. Y tenía dotes intelectuales. Dotes intelectuales, incluso lo importante es que, aunque Bobadilla estaba del lado al servicio de los haitianos, luego logra pasarse al proyecto de independencia. Porque hay muchas de las personas, de esos personajes que fueron de primera línea en el Partido Conservador, fueron diputados, como Buenaventura Báez y otros, el mismo Bobadilla, fueron funcionarios del gobierno haitiano, pero ante el planteamiento de los trinitarios, ellos se alían a ellos para ese proyecto que naturalmente la unificación de ambos es lo que hace posible la separación y la fundación del Estado. Hay alguien que sostiene que el mes de la patria debería comenzar el 16 de enero. Bueno, eso tiene su lógica. Ciertamente que es así. El hecho de que ellos pudieran aliarse, liberales y conservadores, se hicieron fuertes. Incluso el mismo Juan Bosch, también habla de esa alianza entre liberales y conservadores, incluso establece claramente que eso fue lo que hizo posible el proyecto de proclamación y de separación, y que se pudiera iniciar la conciliación del proyecto de independencia, por aquello de la debilidad de la llamada pequeña burguesía. Entonces, al final confluyeron en la Puerta de la Misericordia. Hay quienes dicen que algunos no llegaron a la cita con la historia, pero al fin hablan también de que Mella también se incomodó, pudo tener razones, porque a veces la gente hace compromiso y no lo cumple, pero al fin los que estuvieron ahí fueron los que tuvieron la gloria de la historia. Entonces ahí Mella tiró el trabucazo, luego incluso se trasladaron a la Puerta del Conde, muy cerquita donde de aquí. Sánchez juega su papel, ¿no da? También la primera bandera. De izar la primera bandera dominicana, bandera que fue confeccionada por María Trinidad Sánchez y Concepción Boldán, volada por Concepción Boldán. Es importante que también la población, los amables radio escucha, lo sepan, los estudiantes de hoy, en fin, el papel de Sánchez, que fue un papel también sumamente muy determinante, muy importante para la consecución y para avanzar en ese proyecto. Porque ante la salida de Duarte junto a Juan Isidro Pérez y Pedro Alejandro Pina, Sánchez queda como cabeza del movimiento. Se le atribuye a Sánchez haber aconsejado a Duarte no irse, quedarse,
porque de hacerlo quedaría el movimiento acéfalo y Sánchez se queda. Sánchez sigue trabajando, según la evidencia, los textos, y da los viajes a comunicarse con los hermanos Santana, Al Santana, al Cercego. este. E incluso se dice que el día para el detonante no era el 27 de febrero, sino que era en enero. Por eso lo del manifiesto del 16 de enero, que tiene que decirle a los amables oyentes. Así es. Sí, en eso la historiografía hace también relato de que en realidad eh, había intenciones de proclamar la independencia previo, antes de lo que fue el 27 de febrero. Pero eh, la historia se hace de la política, es decir, lo que es el proceso político hoy será prácticamente el proceso histórico que luego se va a analizar. Entonces, la política se nutre de realidades y del día a día. Entonces, yo soy yo y luego serán las circunstancias. Entonces, a veces no es estratégico hacer una cosa en un momento, porque se puede llegar al fracaso y vale la pena a veces esperar y hacer las cosas con O sea, que hay que actuar esperando buenos resultados. hay que actuar, eso Y quiere decir lograr que los objetivos. eso quiere decir que hay que actuar con sentido práctico. Así es, hay que ser pragmático, pero hay que ser certero y objetivo y estratégico. Pero volviendo a la figura de Duarte, Duarte se ve precipitado a irse en el mes de julio de 1843, julio-agosto. Se va a Venezuela, el proceso continúa y la proclamación de la independencia se da con la ausencia de Duarte. Pero cuando Duarte regresa un mes después, es reconocido, es aclamado Sí, ciertamente, y se le reconocen todos los méritos a él. ciertamente que una de las medidas tomadas por el gobierno llamado, primer gobierno provisional colegiado llamado Junta Central Gubernativa. Gubernativa, integrado por 11 miembros. Una de sus primeras medidas fue crear la comisión para diligenciar el regreso de Duarte, Pina y Pérez, que estaban en el exilio. Ya Duarte, tengo entendido que se había trasladado aquí al Caribe. Curazao. Muy bien, entonces en poco tiempo regresó Duarte, entonces al llegar al puerto de Santo Domingo, ahí fue un hecho de mucha trascendencia, incluso ahí fue que el arzobispo, ¿verdad? Sí, sí. Porte, Sí. Porte, Valera, Arzobispo Portes. Porte, el arzobispo Porte. Entonces, cuando lo abrazó, lo recibió, le dijo, salve, padre de la patria. Así que una figura como Monseñor, diría yo, recibirlo y decirle esa frase es todo un reconocimiento. Ya no había más que hablar. Entonces, Duarte viene y se integra al proceso. Hay que ver que Duarte se pone a disposición, incluso ya en esos días se estaban iniciando las incursiones haitianas, Sí, sí. lo que va a ser luego la batalla del 19 y 30 de marzo. Incluso luego Duarte marcha por la ruta de Baní. Sí, sí. Y al llegar a Sabanagüen, entonces se dan algunas diferencias, incluso con Santana. Con Santana. Hay historiadores que han dicho que en realidad Duarte no tenía Dotes las militares. condiciones militares, pero hay historiadores como Casá dice que a veces es muy aventurado decir eso porque hay que entender que Duarte era un estratega, un pensador, diríamos, político,
Y bueno, en la guerra todo el mundo juega su papel. Pero también hay que ver esa diferencia en términos de lo que era la cosmovisión que tenían uno y otro. Santana era un hombre conservador, anexionista, y de Duarte creía en un proceso de independencia nacional pura y simple. Es lo lógico que se dieran contradicciones. Bueno, eso le crea algunas dificultades a Duarte, donde prácticamente, a pesar de que pudo haber continuado, pero Duarte decide, ¿verdad? Sí, Dar marcha atrás y luego entonces, bueno, continúa el proceso. Duarte es designado para que junto a Santana coordinaran la guerra, repeler a los haitianos. Tiene las diferencias con Santana y Duarte regresa. Luego viene el proceso ahí, lo que algunos historiadores llaman, viene el proceso ahí de el primer golpe, de lo que llaman el primer golpe de Estado. Entonces, paradójicamente, se supone que al Duarte regresar del exilio, debió ponerse a la cabeza de los trinitarios. Y ya en eso que llaman, que yo estoy de acuerdo que sí, un golpe de Estado, el primer golpe de Estado que se da acá, debió Duarte ponerse a la cabeza, pero pone a Francisco del Rosario Sánchez como jefe de esa nueva junta. Él se va a Santiago, Mella lo proclama allá, y entonces Santana aprovecha las opiniones Bueno, los orígenes de esa revuelta del 9 de junio de junio. hay que verlo también en lo que es el papel de los conservadores, porque los conservadores tenían el predominio de ese primer gobierno llamado Junta Central Gubernativa, y desde antes de proclamar la independencia nacional en 1843, la figura de Báez ya estaba promoviendo el plan de Bacier. Entonces lo que lleva a los sanitarios encabezados por Duarte a rebelarse y a tomar acciones contra esa junta fue el hecho de que aprobaron una resolución mandando a ejecutar, a poner en práctica El plan de Bacier. Entonces ahí es donde los sanitarios encabezados por Duarte se levantan y le dan un golpe de estado a Bobadilla y llevan a la junta a Sánchez. a Sánchez. Entonces ahí modificaron la junta, sí, claro, para ellos tener el control. Pero esa gloria no duró tanto tiempo, estamos hablando que duró menos, algunas semanas, unas cuantas semanas, porque luego entonces se dan situaciones. Ahí es que se da Duarte va Duarte va al Cibao, porque habían unas desavenencias, unas querellas ahí, y él proclama, entonces, pero también Santana estaba fuera de la ciudad. En Baní, en la zona. Y Sánchez, no sé hasta dónde podemos verlo como error, le permitió entrar, porque es probable que sí hubiesen mantenido una actitud firme contra Santana, incluso no haberlo dejado llegar propiamente a la ciudad, es probable que las cosas no hubiesen sido así. Pero la historia debemos contarla como fue, no como pudo ser. Pero, de manera que todo eso se crea una situación favorable, y como la correlación de fuerza le favorecía más a Santana que a los sanitarios, Santana da un contragolpe y termina alzándose con el poder. Y ahí es cuando viene la expulsión. Ahí entonces
Eh, Santana incluso toma medidas contra los trinitarios, contra el mismo Duarte. Entonces ahí es que se da, Santana crea su decisión ejecutiva, mandando a salir, a exiliar y declara traidores e infieles a la patria a los trinitarios. O sea, fue Entonces luego se van, luego tienen que salir del país, pero esas decisiones estaban, establecían que si ellos no salían y cumplían con esa orden, habría pena de muerte contra los trinitarios. Entonces terminan yéndose, pero no termina yéndose solo Duarte, sino gran parte de su familia se va con Duarte, tiene que irse también, y exiliarse, irse a Venezuela y a otro punto de... Pero hay historiadores que sostienen que la intención de Duarte era fusilarlo a todo. Pero como era Alto de Santana. de De Santana. las intenciones de Santana era fusilarlo, pero ante el peso social y el trabajo que habían hecho esos muchachos y el mérito que habían acumulado, eh, personajes de influencia se le acercaron y dice no, puede deportarlo, pero no cometa eso porque eso es... Bueno, las intenciones siempre, a veces buenas y a veces malas, siempre existen. Y más cuando se trata de lucha de lo contrario, que lo ven como enemigo. Pero todas las decisiones en términos políticos tienen sus consecuencias. Y a veces se pueden tomar decisiones que se revierten contra uno. Probablemente, si lo hubiese hecho, a lo mejor Santana, a veces el presidente o políticos que toman decisiones que luego sucumben con esas decisiones. Pero vamos a analizar el comportamiento de Duarte brevemente, brevísimo. Por ejemplo, cuando él regresa, que nota el sesgo que está tomando la Junta Central Gubernativa, porque no era Buenaventura Báez nada más, eran Bueno, el grupo Bobadilla era de conservador esa también. planteando sobre la base del plan Levasseur y estaban de acuerdo de las conversaciones con Francia para eh, eh, poner la naciente república bajo la protección de España por un periodo de tiempo y hasta prorrogable. Entonces, el papel de Sánchez, el papel de Duarte, que no aparece ahí ya como el personaje que debió estar a la cabeza, sino se va a Santiago y calimar unas asperezas, unas situaciones que habían ahí en Santiago, y queda Sánchez solo aquí. Y entonces Mella lo proclama. ¿No sería eso el costo de eso no sería gravísimo para los trinitarios, que lo debilita? Bueno, el plan de Baciel fue propuesto por el cónsul Mr. Levasseur, ¿verdad? Y luego impulsado por Saint-Denis. El plan de Baciel establecía que la parte dominicana debía separarse de Francia y pasar mediante un protectorado, es decir, apoyo económico y militar con Francia, a cambio de obtener Francia de manera perpetua La Bahía de Samaná. la bahía de Samaná. Y también establecer un gobernador en la parte nuestra, claro, separándose de Haití. Ese era el plan que nació y se promovió por Valls antes de nacer la República. Entonces, pero ese plan seguía vigente entre los conservadores en el gobierno provisional llamado Junta Central Gubernativa. Ese plan también seguía siendo promovido. Y como decíamos que esos conservadores anexionistas están en mayoría, esos conservadores terminaron aprobando ese plan y quisieron ejecutarlo. Entonces, precisamente por eso es que los trinitarios encabezados por Juan Pablo Duarte se envalentonan y toman la decisión de darle el golpe de Estado. En ese proceso, ciertamente que Duarte termina yendo al Cibao,
Lo que pasa es que hay que entender el contexto de lo que era la sociedad dominicana de entonces, porque para que las informaciones se supiesen, había que ir a caballo y durar 3 o 4 días. Entonces el país, eran como 3 países: el sur, el Cibao y el este. Entonces la información la duraban banda varios sur. días. Y si los ríos que eran más caudalosos estaban, ¿verdad? Había llovido y crecían, ya ustedes saben lo que pasaba. Había que pararse hasta que bajaran. Entonces, hay que ver lo que era el desarrollo económico del Cibao, la importancia que tenía. Entonces, estratégicamente, Duarte fue al Cibao precisamente a reunirse, a contactar esos sectores, diríamos, económicos, productivos, que incidían en la vida social y política. Y bueno, estaba siendo acompañado y promovido por Mella. Incluso Duarte fue recibido con mucha positividad, vamos a decir, fue aceptado y le fue reconocido el papel que estaba jugando por esa clase. Aunque luego esa clase, cuando se produce el golpe de Estado, el contragolpe de Santana, entonces se apodera del poder y se va contra los trinitarios, esos sectores entonces se quedaron indiferentes. Se quedaron indiferentes, que es un apoyo tácito a los conservadores. Sí, condicional de momento, pero no un apoyo firme de principio, como diríamos. Pero podríamos decir un apoyo tácito a los conservadores. Mira, ok, la, la expulsión de los trinitarios a perpetuidad. Cuando Manuel Jiménez asume el poder en 1848, que dicta los decretos de amnistía, vienen todos, pero Duarte no viene. Hay que decir que Manuel Jiménez firmó el decreto de Santana, depulsando a los trinitarios. Aunque luego hay que hablar de que Santana, cuando se fue a proclamar la Constitución en la villa de San Cristóbal, apareció con su lancero, se lo dio el recinto y le impuso el artículo 210. Aquel artículo que Santana lo utilizó para convertirse en un dictador y que luego los historiadores le han llamado la dictadura santanista. Ya ustedes se pueden imaginar por qué la dictadura santanista, por qué la sangre, por qué la persecución, por qué los asesinatos contra sus opositores, por qué la deportación. Entonces, en ese proceso, incluso previo a ese momento, es que se da la deportación de los trinitarios, que no todos se fueron al mismo lugar. Bueno, entonces, en definitiva, Santana tiene que renunciar precisamente por las presiones y por la presión incluso hasta de la iglesia, por otras razones, o por razones sobre todo políticas. Y entonces ahí es que se lleva a Manuel Jiménez de manera provisional, duró unas cuantas semanas, ¿no? Algún mes y medio, 2 meses, a ser presidente provisional. Entonces, una de las medidas positivas que tomó Jiménez fue darle la amnistía, tirar un decreto estableciendo la amnistía, que regresaran los trinitarios y otros que le acompañaran, pero en definitiva regresaron la mayoría de ellos, pero Duarte no lo regresó. Hay que decir que fueron amnistiados por Jiménez, pero los que regresaron, como el gobierno fue muy efímero, regresaron ya cuando Buenaventura Báez, a partir del 49, ya era presidente de la República, e incluso promovido por Santana. Pero Duarte no regresa. Duarte no regresa. Duarte no se sintió motivado, pero también siguió pensando, muy pendiente
al proceso dominicano. Luego Duarte dura alrededor de 20 años Sí. y no regresa, y luego regresa en 1864, precisamente cuando después de alrededor de un año supo que se había primero llevado a cabo la anexión a España, y luego entonces cuando se inicia la guerra restauradora, entonces decide regresar para ponerse también, diríamos, al frente o sumarse a ese proceso contra la anexión a España. Sí. Hasta la guerra de la restauración. Hasta la guerra de la restauración. Santana había estado siendo reconocido casi como el padre de la patria. Bueno, hay que ver que desde que se proclama la independencia se inicia todo un proceso, diríamos, de lucha y hasta de inestabilidad político-caudillista, pero ese proceso fundamentalmente lo controlaban predominantemente Santana y Báez. Pero también eso era producto de la misma debilidad que tenía la sociedad dominicana en términos económicos y social, la crisis económica, la guerra contra Haití. Entonces, el que era presidente de la República, el que tenía el predominio político, económico, bueno, era la persona notable, era la persona, porque hay que ver cuál era la psicología. Y ante la ausencia de Duarte. ¿Cuál era el nivel educativo? Una sociedad rural campesina, donde la mayoría de la gente era analfabeto, y lo que predominaban era la sociedad caudillista, los asuntos incluso personales. Entonces lo lógico es que se viera a Santana y luego se viera a Báez como si fueran los reales padres de la patria. Pero en realidad hay que ver que ellos predominaban, pero no tenían criterio de patria, no tenían criterio de independencia nacional, no tenían criterio de soberanía ni de nacionalidad. Es decir, en el momento en que controlaban la situación, pero estaban pensando en Francia, estaban pensando en Estados Unidos, o estaban pensando en España, que era lo que ellos querían que nos dominaran. Pero en marzo de 1861, Santana inconsultamente anexa la República Dominicana a España, perdiendo de nuevo la soberanía, la autodeterminación, y viene inmediatamente los que se levantan y comienza la guerra de la restauración. Duarte viene por Puerto Plata y se pone a las órdenes. Ciertamente, bueno, la anexión a España se concretiza el 18 de marzo de 1861. Sí es importante siempre ver las causas de por qué se da la anexión. Una de las causas es precisamente el predominio político y económico que tuvieron los conservadores, la crisis económica, el atraso, la falta de conciencia, diríamos, conciencia política de los sectores de la sociedad dominicana en su gran mayoría. Es decir, se da un conjunto de factores, incluso internos y hasta externos. Entonces, España, aunque era un imperio decadente, la mayoría de la potencia del año 55, cuando llegó aquel gran embajador Segovia, ya Santana estaba en ese momento incluso tratando de anexar el país, la República, a Estados Unidos, y precisamente ahí vino Segovia y contribuyó a su caída. Pero Santana, al fin, con su influencia, lo dejaron entrar después de la llamada Revolución del Cibao de 1858. Él agrupó su fuerza
caudillista y terminó volviendo al poder. Como era un gobierno que no tenía un sustento, un avance nacional, Santana vuelve al poder y ahí, como decía alguien, llevó a cabo su sueño de niño. Porque es que ese hecho de la anexión no fue más que la consumación de la falta de fe que tenían los conservadores en que el proyecto de Duarte de separación y de creación de una república, de un Estado soberano, no confiaban en que tuviéramos la capacidad para erigirnos como tal. Muchos entienden que es la consumación de esa falta de fe en el proyecto. Una de las razones que incluso argumentó Santana en su carta a la reina Isabel II, bueno, era el hecho, él entendía que la República Dominicana no podía gobernarse por sí solo. Él hablaba del miedo contra Haití, el miedo de que Haití volviese y A ocupar la isla y a ocupara dominar. la parte nuestra y sucumbiera a la nación. Entonces eso lleva a Santana incluso a mandarle una comunicación a la reina Isabel II, donde argumentaba, incluso decía que quería que la República Dominicana pasara a formar parte de España, pero que no fuera una simple colonia, sino fuera una especie de provincia ultramarina, Con donde no se autonomía relativa. estableciera la esclavitud, donde se reconocieran los actos oficiales, donde se crearan obras de infraestructura como escuela, carretera, puente, iglesia, caminos vecinales, etcétera, donde se les rebajase los impuestos a los dominicanos, donde se apoyase la producción del campesinado, por ejemplo, la agricultura, entre otras situaciones. Entonces, bueno, nada de eso, eso fue una falsa que vendió Santana. Incluso Santana habló de que había hecho una especie de encuesta y de que la población estaba De acuerdo, pero no era verdad. Entonces la reina le contestó positivamente, y como existía Cuba, colonia de España, era como la capital de la colonia en América. Desde Cuba vino una comisión y Santana, desde el frente ahí del Parque Colón, que se llamaba Plaza Central, Plaza de Armas, hoy Parque Colón, desde uno de esos ventanales, Santana, que vivía a 2 esquinas ahí en la calle Hosto con Luperón, desde ahí se trasladó unos pasos, se subió en una segunda planta, había convocado parte de sus corifeos, es decir, de sus seguidores, y ahí tiró una arenga donde trató de justificar el acto de anexión. Mandó arriar la bandera dominicana que estaba en la fortaleza y mandó a izar la bandera española. Es decir, que ahí se cometió el crimen contra de lesa patria, ¿no, verdad? Ahí como Santana cometió el crimen contra la República Dominicana y contra la obra de Duarte. Mira, entonces Duarte viene de Venezuela, entra al país por Puerto Plata, llega a Santiago, tienen incluso la oportunidad de conversar con Mella, que estaba ya muy enfermo, pero tuvo la suerte de que estaba vivo y que pudieron conversar ambos. Se dice, no está muy publicitado en publicaciones, en libros, pero que contra Duarte hubo una intriga, porque Duarte vino 20 años después, que ya nadie lo conocía, no habían medios de comunicación, que se pudiera tener la figura de Duarte viva. Duarte estuvo un poco aislado en Venezuela. Entonces, también se le atribuye a ciertos personajes de Santiago ciertas intrigas, y que el mandarlo a las gestiones a Venezuela no fue más que una forma de sacarlo.
creo que fue el periodista Ubi Rivas que escribió hace unos años un trabajo donde acusaba de esas intrigas a Ulises Payat. Mira, ciertamente que fue así como se plantea. Duarte llega, incluso fue, aunque Mella estaba enfermo, él visitó a Mella, enfermo de cáncer. Y bueno, pero hubo seguidores de Duarte que lo promovieron, lo propusieron como presidente de la República, aunque Duarte no tenía esas ambiciones, pero por requerimiento de sus amigos, de sus aliados, aceptó la propuesta. Pero ya el contexto iba cambiando porque la guerra estaba terminando y los que habían estado en el gobierno ya habían, diríamos, ya había un comportamiento de esa pequeña burguesía caudillesta, los caudillos, que ya comienza a darse Que se había fortalecido social y materialmente con relación a 1844. Claro, porque ya había un desarrollo mayor, había una clase más definida y precisamente esa es la clase que triunfa en la guerra restauradora y ellos fueron los que tenían el control. Entonces ya se había comenzado a dar una lucha política, una rebatiña, y en el medio de esa rebatiña entonces llegó una información desde el exterior de que contra Duarte, cuestionando a Duarte, y entonces ahí es que Ulises Francisco Espaillá, y me parece que en ese momento estaba haciendo la función de presidente de la República, incluso le dice a Duarte que ciertamente lo correcto era que saliera del país, y Duarte entonces tiene que salir del país. Y ahí es que se va a las islas y luego termina, diríamos, un tanto solo y un tanto, diríamos, abandonado en la selva de Venezuela. Pero hay en la figura de Duarte presenta una contradicción. Generalmente los personajes que encarnan ese rol de luchar, en el caso de la República Dominicana, para separar la parte este de la parte occidental, convertirla en una república, en un nuevo estado, tal como lo expresó Duarte, lo expresa Duarte, en un estado libre, independiente, con su soberanía, con todas sus características como tal. Generalmente eso conlleva una persona de ambición, de ambiciones, aunque no sean ambiciones materiales, pero sí a la ambición de ejercer el poder para capitalizar sus sueños, su quimera. Y entonces, cuando Duarte regresa, en su práctica no manifiesta eso. Cuando regresa primero, luego del logro de la independencia, de la separación, Duarte en su práctica no manifiesta eso. Siempre habla de que el poder, en base a que si el pueblo lo elige, pero en las circunstancias que nos encontrábamos, se encontraban, entiendo que a quien correspondía encabezar el liderazgo hasta la toma del poder y mantenerse en el poder, que se convocaran elecciones después y que él fuera elegido, y ya eso era otra cosa, pero hay en un momento que él debe disputar eso, debe pelear eso, porque la sobre de él y el riesgo que todo como yo. ¿Para qué? El hombre que generalmente tiene esos sueños grandes no cede. Bueno, lo de Duarte era un ideal, era un sueño. Claro, el que lucha por un ideal, por un sueño, de alguna manera puede tener una ambición.
pero nunca fue una ambición personal. No tiene que ser una ambición personal. Por eso Duarte siempre no mostró, incluso abiertamente, querer ser el presidente de la República. Cuando dio el golpe, programaron y ejecutaron el golpe de Estado, quien pasó a ser presidente de la Junta fue Santana y pudo ser Duarte. Entonces, Duarte, Cuando dan el golpe de Estado, quien pasa a ser el presidente 9 de junio es Sánchez, cuando pudo haber sido Duarte. de 44. Entonces, Porque el pueblo incluso lo había reconocido como tal. Y cuando regresa, después de la separación, un mes después, la gente en la calle lo aclamaba y lo perseguía, y lo buscaba y les reconocía. pero como decía, yo soy yo y luego serán las circunstancias. Hay que ubicarse en el contexto de lo que primero nos unimos, pero luego entonces viene la lucha a ver quién domina. Entonces, como habían liberales y conservadores, lo lógico era que cada uno quisiera predominar en función de sus intereses. Y en medio de ese proceso que tiene que lidiar Duarte. Y si la situación o la correlación de fuerza política no le favorecía, entonces lo lógico era que sucedieran los acontecimientos como sucedieron muchas veces. Incluso los trinitarios sucumbieron en un momento dado y fueron echados abajo. El partido de los trinitarios el partido de los trinitarios desapareció. Y maltratado Duarte, sino el conjunto de los líderes y las figuras que llevaban a cabo ese proceso fueron, sobre todo en el proceso de los antecedentes a la proclamación y lo que es el periodo entre 1844 y 1861. Y luego también, porque qué pasó con Duarte ya en el 64, ya incluso los que habían sido aliados y que lucharon por la guerra restauradora, ¿no? También no asumieron una actitud, diríamos, consecuente con Duarte. Bien. ¿Verdad? Como lo merecía. Bien, hemos llegado al final del programa. Muchas gracias al profesor Méndez y le dejamos las puertas abiertas para que esté de nuevo con nosotros en fechas tan relevantes como esta. Muchas gracias, profesor, y muchas gracias a los amables oyentes. Y así termina nuestro programa de hoy, cerrando la página. Hasta el próximo domingo.